Selam, Selam, ¿cómo estáis todos? ¿Cómo estáis todas? Bienvenidos y bienvenidas al directo que tenemos el día de hoy. Y el tema que nos ocupa hoy es cosmología etíope. Así que vamos adentro con ello. Vale, vamos a esperar a que os vayáis conectando. Como digo, siempre intentaré estar atento al chat, así que si quieres comentar algo, si tienes alguna duda, quieres hacer alguna apreciación o lo que sea, bienvenido y bienvenida, porque lo puedes dejar en los comentarios. Igualmente recuerda que después de emitir este directo descuelgo el vídeo de aquí y lo subo al canal de YouTube. Si no nos sigues, pues ya lo sabes, Ethiopic Online. Estamos también además de en YouTube, estamos en TikTok, estamos en Patreon. Y síguenos porque en cada sitio subimos contenido, digamos el mismo, pero también diferente contenido a diferentes sitios, entonces puede que te interese. El tema de hoy, como decíamos, es cosmología etíope. Es un tema muy polémico, pero es un tema muy interesante a la vez que desconocido y o silenciado. Entonces, igual, yo tengo aquí a mano la versión de la Biblia Reina Valera 1995 y tengo también una Biblia de Jerusalén, no sé ahora mismo de qué año, pero bueno, una Biblia de Jerusalén. Estaba mirando por si de repente... Ah, sí, mira, esta es Biblia de Jerusalén de 1988. Entonces, pues para poder un poco, cuando veamos los versículos que yo he traducido del Guiez, para que podamos entender mejor y poder también ver el significado de ciertas palabras que van a ser clave para entender esto, ¿no? Como en Guiez, en hebreo o en arameo, que son lenguas en las que están escritos algunos libros de la Biblia, ¿no? La gran mayoría de libros del Antiguo Testamento están escritos en hebreo, pero también es verdad que hay algunos libros que están escritos en Guiez, como es el libro de Enoc, el libro de los Jubileos, etc. Y también tenemos otros libros, o más bien cachos de libros que están escritos en arameo, en lo que se conoce como arameo bíblico. Y como también hay otros libros que fueron traducidos del arameo antiguo, como por ejemplo el libro de Job, pues alguna vez también se incorporan ciertas palabras o ciertos vocablos, tanto de una lengua a otra, como de otra a una. Selam a los que y a las que os vais conectando. Selam Daniel Hassel, Selam Edualines, Selam Rastafly Kiteboarding. Aquí estamos hablando sobre el tema de hoy, que es cosmología etíope, así que vamos a arrancar ya. Lo primero de todo, aclarar que esto no es algo propio solo de la cosmología etíope, sino que en sí es como cosmología antigua, pero cosmología bíblica, por decirlo de alguna manera. Es la cosmología de los textos sagrados. Me gusta más utilizar la palabra textos sagrados o esa frase, ¿vale? Ese término, más que Biblia, porque quiero preparar un vídeo para el canal de YouTube de Ethiopic Online en el que precisamente explico la raíz de esa palabra Biblia, que es BBL, y cómo está relacionada también con Babilón, ¿no? Y cuál es su etimología y que conlleva una vibración con carga negativa que al final pues nos acaba afectando. Esto ya sabéis que siempre en estos casos es así. Entonces vamos a arrancar con lo primero de todo, que sería el concepto de la antigüedad de lo que sería la Tierra.
o los años que tiene la Tierra. Esto es para hacer otro directo aparte, que si queréis dejármelo en los comentarios, ya sea aquí en el live o en el canal de YouTube. Luego cuando lo suba también puedes dejar tu comentario y nos lo apuntamos para ponerlo como tema. ¿Qué tema me refiero? Pues es el de la cuenta de los tiempos, ¿no? Los diferentes calendarios que hay. Para la cultura del pueblo de Dios, por decirlo de alguna manera, el pueblo de Yah, ya sea hebreo, etíope, arameo, todos esos pueblos que han compartido de alguna manera ese mensaje, esa tradición, y también muchos pueblos de la antigüedad en sí tienen un concepto de que el mundo realmente no tiene una antigüedad de miles de millones de años, sino que en verdad el mundo tiene una antigüedad de miles de años, en torno a 5.000, 7.000 años, por ahí está, quizás 6.000 y algo, no me peguéis tampoco, pero está como en eso, ¿vale? En unos miles de años, no tanto. Entonces es como un concepto a veces que si pues estás viendo este directo de repente ya, o sea, este vídeo en YouTube te pilla de repente por sorpresa o lo que sea, y nunca has oído este tipo de conceptos, pues te pueden sorprender, ¿no? Porque hemos sido básicamente programados, aparte de educados, pero muy programados, con esos conceptos de los miles de años, bla, 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 y todas estas cosas. Entonces vamos realmente a explicar esto. También vamos a explicar qué son esos planetas, cómo se concibe esto realmente a través de los textos sagrados y no a través de la ciencia, entendiendo a la ciencia como un conjunto de creencias que no han sido del todo demostradas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como hipótesis o cosas así, en cuanto se habla del universo, como que desde mi punto de vista pues se divaga un poco, ¿no? Yo quizás que pues obedezco a la fe y a lo que me dicen los textos sagrados, entonces con las dudas o las cosas que no podemos saber, pues realmente yo me quedo con eso, ¿no? Con el mensaje que nos dejó Dios en los textos sagrados, que es el manual de instrucciones para entendernos a nosotros mismos, entender el mundo y entender a los demás. Entonces, en eso de entender al mundo, pues hay ciertas cosas que no podemos saber. En los textos sagrados se nos dice que no podemos conocer realmente las medidas de la Tierra. Y que quien piense que sí, pues básicamente que es un iluso, ¿no? Entonces, esto ya nos deja claro que hay ciertas cosas que no podemos saber, pero nos vamos a basar o nos vamos a fundamentar en este live en lo que es básicamente la palabra de Yah, la palabra de Ixapiher, el Señor. Muchos me habéis escrito, oye, pero entonces que vas a hablar de la Tierra plana, vas a defender la Tierra plana. No. Y muchos me habéis igual escrito, tal, que vas a defender la Tierra bola, tal, no, esto que es como un directo hablando. No, tampoco. Es otro concepto, ¿vale? O sea, se nos ha, digamos, programado hasta la breada máxima con la Tierra bola. Ahora está también como justo la contrapartida, ¿no? La Tierra plana. Y esto no es ni una cosa ni la otra. Aquí simplemente nos estamos basando en los textos sagrados que hay. Y sería otro tema aparte, quizá, el hablar acerca de estos montajes. Coméntamelo si te interesa, ya sea aquí en el live o luego cuando lo suba en YouTube, si te interesa que hagamos un vídeo hablando de como lo que nos enseña la NASA, ¿no? Si es real, si no, porque en su propia web, ¿no? Cuando nos enseñan imágenes de planetas o lo que sea, ahí ellos mismos reconocen que son imágenes hechas artificialmente. Entonces no son fotografías, son imágenes hechas artificialmente, son efectos especiales. Entonces podríamos hablar mucho de esto, ¿no? De los efectos especiales, de la NASA, de todo esto y tal, acorde también a los textos sagrados. No podemos salir de la cúpula que cubre la Tierra, o más bien la palabra no sería cúpula, sino bóveda.
como una bóveda y no podemos salir de ella, ¿vale? Entonces vamos a ir arrancando con las cuestiones una por una para que no se nos vaya. Como siempre tengo aquí también mi chuleta, ¿no? O mi cuaderno, en este caso es un móvil, pues para poder ir llevando un poco todo en orden. Bien, pues lo primero, quiero que si tienes tu Biblia por ahí a mano, Selam David Samig y Selam José Ruiz Martínez. Bienvenidos aquí a este live, hoy hablando acerca de la cosmología etíope y justo pues iba a empezar con la primera cita. Entonces, si tienes una Biblia a mano, cógela, sea la versión que sea, pues porque puede ser interesante. Me lo puedes dejar en los comentarios si de repente tu traducción es diferente, coincide un poco más o difiere totalmente. Eso es muy interesante ver cómo se ha ido traduciendo, ¿no? O en este caso ocultando, confundiendo o yo qué sé, mal interpretando. Selam Birconti, bienvenido o bienvenida. Bien, pues vamos a ir justo a esa cita, ¿no? A Génesis 1, 6, 7. Si tienes tu Biblia, espero a que abras a ese punto. Yo te voy a ir leyendo aquí la traducción que he hecho yo de la Biblia etíope, del texto en Ge'ez. Os he hecho una traducción para como que lo entendamos directamente el texto que hay, ¿vale? Entonces, en Ge'ez a Dios se le suele llamar, es el nombre más utilizado, Ixia-Biher. Ixia-Biher es como el nombre del Señor, ¿vale? Entonces, en vez de venir el típico Jehová que viene en nuestras Biblias, por ejemplo, o así, pues suele aparecer más ese nombre, Ixia-Biher. Bien, entonces dice Génesis 1, 6, 7. Ixia-Biher dijo: haya una bóveda en medio de las aguas, para que separe las aguas de las aguas. E hizo Ixia-Biher un firmamento o bóveda, o porque en vuestra Biblia vendrá seguramente firmamento, ¿vale? Pero aquí repite de nuevo esa bóveda, que separó las aguas que estaban debajo de la bóveda de las aguas que estaban sobre la bóveda. Y fue así. Entonces, ¿cómo que hizo una bóveda? ¿Y cómo que las aguas de arriba de las de abajo? Claro, es que es lo que os decía al empezar el directo. Nos ha hambreado con un concepto del universo basado en la ciencia, que está basado a la vez en relatos de ciencia ficción, y nos han adoctrinado con eso como si estuviera demostrado, y no dejan de ser hipótesis. Del mismo modo, pues cuando vemos imágenes de planetas, de estrellas o tal, en la propia web de la NASA, vemos que ellos mismos reconocen que han sido creadas las imágenes artificialmente, que no son fotografías. Por lo tanto, bueno, pues este sería como otro tema. A ver, ¿qué me estáis aquí escribiendo? Selam, David Samig, muy buenas, perfecto, aquí estamos. Selam, Michaelayan, que cuenta, dice mano, cuéntala, pulenta al toque. Llaman. Selam, reversorsista, ¿cómo estás? Dice David Samig, bóveda celeste protegida por las aguas, tanto las de arriba como las de abajo. Llaman. Así es, ¿no? Entonces, llámalo como lo quieras, porque realmente yo he dicho que en vuestras Biblias viene firmamento, porque yo en estas dos versiones que tengo, en la Reina Valera y la Biblia de Jerusalén, viene firmamento. Entonces, como que nos lo han traducido como firmamento, pero fijaos y atended precisamente a que la palabra firmamento, si la entendemos, es como que dice que es firme, ¿no? Firmamento, entonces es dura, no es algo como nos han contado, como que hay aire y así como diferentes tipos de... Sí, habrá capas de aire hasta que llegas ahí, ¿no? Y cuando llegas ahí,
firmamento, que de firme, ¿no? Aunque nos hayan puesto esa palabra como que se entiende, ¿no? Ahí por la cábala fonética, firmamento, pues es firme. Estaba clarísimo, ¿no? Selam, John, ¿cómo estás? Me dice, casi me lo pierdo. Selam, querido amigo y maestro. Así es, un honor tenerte aquí, John, que siempre estás tan bien ahí al pie del cañón. Selam, Robert Cap, ¿cómo estás? Selam, Sista Checa, ¿cómo estás, Hueletis? Selam, aquí, pues empezando. Selam, Lucas Emeloria, bienvenido. Pues muy contento de teneros a todos y a todas aquí. Hemos empezado con esa primera cita. Para los que os estáis uniendo ahora, si queréis coger vuestras Biblias y comentar, a ver, por si de repente viene una traducción diferente. Estábamos analizando esta primera cita de Génesis 1, 6, 7, en la que yo he hecho una traducción del texto de la Biblia etíope, el texto Giz, y sería básicamente: Eixiab-Biher dijo, haya una bóveda en medio de las aguas para que separen las aguas de las aguas. E hizo Eixiab-Biher una bóveda que separó las aguas que estaban debajo de la bóveda de las aguas que estaban sobre la bóveda. Y fue así. Empezaba el directo diciendo que tengo aquí también dos versiones diferentes de la Biblia en castellano: la Reina Valera y la Biblia de Jerusalén. En este caso, la palabra que yo he traducido como bóveda en estas dos Biblias que tengo yo, la traduce como firmamento. Entonces comentaba también que la propia palabra firmamento suena a que es algo firme, es algo sólido. Entonces ya ahí vemos que hay algo, ¿no?, que no es exactamente como lo que nos han contado. ¿Y qué palabra es esta? Pues esta palabra en Giz es tefer. Tefer, que lo podríamos traducir como bóveda, como techo, como tejado, como cubierta, también como piso de madera o incluso por extensión, si queréis, como firmamento, ¿no? Porque así es como suele venir en la gran mayoría de Biblias. ¿Y qué palabra utilizan en hebreo? Rakia. Y rakia quiere decir exactamente lo mismo, bóveda. Y en arameo es rekia. Muy parecido al hebreo, ¿verdad? En hebreo rakia, en arameo rekia. Pues esa rekia es igual lo mismo, bóveda. Es una cosa que es una superficie. Y me dirás, bueno, pero esto es quizá tu interpretación. Vale, vamos a ir a la etimología de tefer. Tefer, que hemos dicho que es bóveda. Muy bien, tefer es una palabra que surge de esa raíz, ¿no? T-F-R. Y genera un verbo, es una T, que es una T fuerte, que se llama teit, y genera un verbo que es tefere. El verbo tefere significa cubrir una casa, techar, hacer un techo, abovedar o solar. Entonces, esa es la traducción correcta, está cubriendo. Fijaos, esa es la primera acepción del verbo tefere, cubrir una casa. Está cubriendo pues nuestra casa, ¿no?, que es la tierra, ni más ni menos. Techar, porque igual es como un techo, ¿no? Hacer un techo, pues justo lo mismo también. Abovedar, porque está abovedado, ¿no?, con forma de bóveda. Y solar, ¿por qué solar? De suelo, ¿vale? Porque eso es duro, ya lo hemos dicho. Y ahí luego es donde comienza el cielo, ¿no? Porque esto es lo interesante de lo que vamos a hablar hoy también, que decía, que no sé si sabéis que hay 7 cielos, acorde a la tradición cristiana, que se mantiene también en la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo. Pero también hay 7 cielos acorde a la tradición mística hebrea, y hay también 7 cielos acorde a la tradición musulmana, ¿no?, basándose en el Corán, etcétera. Entonces es curioso que se coincide en el número de los 7 cielos, ¿no?, y que entonces
hay como 7 niveles del cielo, ¿no? Por eso en ciertos pasajes de la Biblia a veces dice en el cielo y a veces dice los cielos. Y lo dice en plural, ¿no? Porque es un término que cielo o cielos se puede entender como la totalidad del cielo. Luego ya si nos ponemos técnicos, pues hay ciertos niveles de abajo arriba o de arriba abajo, como lo queráis ver o entender. Y cada uno tiene su nombre y bueno, pues sabemos unas pequeñas características porque estos son grandes misterios que nosotros como seres humanos no podemos llegar a entender, ¿no? Es como intentar meter todo el mar en un cubo de playa de estos de un niño pequeño, ¿no? Encima chiquitito y tal. Y quieres meter ahí todo el mar. Pues no se puede, pero son cosas que el Señor nos ha dejado que conozcamos alguna de ellas porque vienen ciertos textos teológicos antiguos de los primeros padres cristianos y también basándose pues en los textos sagrados directamente, ¿no? En la Biblia. Selam, selam a los que os seguís conectando, adultos, bienvenido también. Dice David Samig, firmamento igual firma de la mente, igual código sagrado, igual code sacro. Pues sí, también muy interesante el juego de cábala fonética, eso es. Y además es eso, porque así ya como que no es que nos firman la mente, además nos la firman ya precisamente con esos hechos, ¿no? De como del firmamento, que simplemente es como el cielo, ¿no? Esa línea como imaginaria que hay y ya está. Y entonces, pues, oye, lo que nos cuenta esos textos sagrados que han movido a lo largo de la historia, fe, han hecho que la gente atravesara desiertos, el mar, de todo, pero nada, no, eso no tendrá nada que ver. Muy interesante, David. Gracias por tu aporte. Ya sabéis que podéis escribir en el chat. Intento ir parando, ir leyéndoos y todo eso. Y si es de los que luego ves el vídeo en el canal de YouTube, pues igual, bienvenidos tus comentarios, mucho mejor que por privado porque entre todos pues vamos como interactuando, ¿no? Y se puede generar más feedback y hay algo que alguien puede contar, como esto tan interesante que acaba ahora de contar David, ¿no? De esa cábala fonética con lo de firmamento, pues que fíjate, yo ni había caído en ello, él lo ha dicho y mira, al final cómo que se desarrolla, si no dice él eso, yo no digo lo que viene a continuación y es la cosa, ¿no? Un poco hacer esa comunidad y pues nutrirnos un poquito todos. Vale, pues vamos a seguir. Lo curioso de todo esto es que según Génesis 1:3-5, ábrelo si quieres y mira en tu Biblia a ver cómo viene. Dice, en el primer día, Ixia-Biher, Dios creó la luz y la separó de las tinieblas. Bueno, no dice esto, lo he escrito yo como resumen, ¿no? Que nos cuenta que en el primer día creó Dios la luz y la separó de las tinieblas. Entonces hizo la separación entre el día y la noche. Pero he aquí, agarraos y mirar también en vuestra Biblia. No es hasta el cuarto día cuando el Señor crea el sol, la luna y las estrellas. ¿Cómo? Vamos a rebobinar. En el primer día, Ixia-Biher crea la luz y la separa de las tinieblas, haciendo la separación entre el día y la noche. Pero no crea el sol, la luna y las estrellas hasta el cuarto día. Es muy curioso, ¿no? Y nos dice que las crea en la bóveda, las coloca en la bóveda para que iluminen a la tierra y para que sirvan como una cuenta o para poder llevar la cuenta de las estaciones, los días y los años. O sea que es un calendario realmente. O sea, además de alumbrar, esto ya lo sabemos nosotros, ¿no? En casi todas las culturas se sigue manteniendo y se sabe que están ahí para alumbrar y porque son una especie, pues eso, de calendario para que tú, si sabes interpretarlo, lo mires y puedas predecir, contar, oye, ¿en qué cayó hace en el año 1000 no sé cuántos, en la segunda semana de tal, en qué cayó, ¿no? Y qué día era y no sé qué, y puede calcular un montón de cosas a través de
pues de esa ciencia, ¿no? Como el saber reconocer esas cosas. ¿Y qué es más curioso de todo esto? Que Dios las coloca en la cúpula para que alumbren a la parte de dentro, es decir, dentro de la cúpula. Entonces, realmente, según los textos sagrados, esas luces, ese sol, esa luna y esas estrellas no están a miles de millones de años luz, de que si tú morirías en toda una vida para acercarte. En verdad, según los textos sagrados, no es así, sino que están ahí dentro, están para alumbrarnos y para llevar la cuenta. Y en ninguna parte tampoco en la Biblia viene que sean sólidas, ni que habite gente en ella, ni cosas por el estilo, ¿no? Pero ya es como un concepto que tenemos nosotros metido, que aparece en todas las series. Yo mismo he crecido, ¿no? Y todos los protagonistas de las series venían del espacio, ¿no? Goku llegaba del espacio, todos los superhéroes prácticamente, o no todos, pero vaya, Superman es también, ¿no? Un visitante que venía al espacio, que al final, esto ya lo he contado en un montón de vídeos del canal y tal, pero es que estos héroes normalmente están como simbolizando la figura del ángel caído, ¿no? Por eso igual como que cayeron, es como Goku, pues lo siento si igual a ti te encanta Goku, o te he flipado de pequeño, como a mí o lo que sea, pero pues cayó él también, ¿no? Lo metieron en una bola, cayó a la tierra y tal, y iba a destruirlos a todos. Lo que pasa es que se dio un castañazo en la cabeza y se volvió bueno, ¿no? Pero es como si el ángel caído se hubiera vuelto bueno, ¿no? La historia de Goku es muy gracioso, es como encumbrar siempre ese tipo de cosas, y si os fijáis lo asocian siempre como a aliens. Cuando realmente aquí, en esta cosmología que vengo hoy a presentaros, no se habla de aliens. Hoy no vamos a hablar de ese tema porque va a ser seguramente el live de la semana que viene, si os mola, que va a ser la jerarquía angelical. Es decir, hoy vamos a ver esos 7 cielos que hay fuera de la tierra. Porque ya hemos leído que fuera hay agua, pero aparte de ese agua hay unos cielos. Y en esos cielos se nos cuenta que habitan unos seres. Igual, si supongo que estás aquí en el directo o viendo el vídeo, seguramente te interesa o has oído hablar del libro de Enoch, el cual está incluido en la Biblia etíope. Efectivamente, es como un libro canónico para nosotros. Es un libro sagrado y como tal también pues lo estudiamos, ¿no? De hecho está en Gid, escrito, se escribió en Gid, es el primer libro de la humanidad que entendemos, y fue el primer profeta, porque dejó el primer libro escrito, el primer libro que en la cronología de la historia, ¿no? de la Biblia, fue el primer libro que dejó escrito para la humanidad, y que gracias al Señor se conserva todavía a día de hoy y no se ha perdido, porque si queréis podemos hacer un día un directo hablando de los libros perdidos de la Biblia, que vienen mencionados varios, que nadie sabe dónde están o qué ha pasado con ellos, pero que vienen ahí mencionados como libros que se conocían en la época, ¿vale? Y hay varios a lo largo de toda la Biblia que nadie nunca más supo de ellos, ¿no? Vienen mencionados algunos hasta 2 y 3 veces, otros solo 1, y nunca más nadie supo de ellos, ¿no? Entonces de eso también podríamos hacer un directo, déjamelo en los comentarios si te interesa. Y volviendo de nuevo al tema de la cúpula, que son luces que se encuentran dentro, o más bien bóveda, mejor que cúpula, ¿vale? Que normalmente así todo el mundo dice esto de cúpula y se me pega a mí, ¿vale? Pero es bóveda realmente. Esas luces que están ahí puestas, que es como la luz que tienes tú en tu casa, en tu techo, para alumbrarte. Por eso, en una de las etimologías de Tefer, que es techo también, pues igual que nosotros en casa tenemos esa luz, ¿no? Porque estamos realmente también imitando lo mismo que existe ahí.
Y ya no es solo curioso este tema de que estas luces no están a miles de millones de años luz y tienes que surcar toda la galaxia y no sé qué y bla bla bla, sino que, claro, aquí no hay un concepto de galaxia ni nada de eso en los textos sagrados, es agua. Lo que fuera es agua, ¿no? Y ahora te vendrá a la mente un montón de series de programación y de tal, donde se ve que hay una cúpula, le pegan un bombazo, nave espacial, cohete, que es lo mismo, y entra agua, ¿no? Y a veces cuando entra esa agua también bajan otros seres o lo que sea, o estos seres intentan subir ya, como que te narran otra historia, ¿no? Pero aparece ese detalle. Ya te lo mezclan con aliens, con lo que quieras, sí, pero aparece ese detalle, ¿no? Que hay como una cúpula que es como dura, que no se puede atravesar y que al final de algún modo la atraviesan. En el libro de Enoch se nos cuenta que esa cúpula no se puede atravesar y Enoch la atravesó. Fue allí, volvió y luego ya volvió a irse y ya no volvió nunca y ni siquiera murió. Entonces Enoch, en su ascenso a los cielos, cuando le llevaron la primera vez, le enseñaron todo el misterio del lenguaje y de la escritura Gid para que luego pudiera eso de nuevo dárselo a la humanidad, porque ya se hablaba pero no había como tal una escritura, por eso además fue el primer texto que se escribió. Y él cuando fue llevado y fue acompañado por ángeles. En su viaje, pues aparecen diferentes ángeles que le van acompañando, otros le van explicando, se encuentra con otros en su ascensión por los cielos, ¿no? Porque hay diferentes cielos. Esto ya viene en el libro de Enoch, no tan desarrollado como luego en los libros teológicos posteriores que han venido haciendo análisis de muchos textos también sagrados, del propio Enoch y todo esto, ¿no? Sabiduría que nos han dado pues esos grandes profetas y grandes padres teólogos cristianos de la antigüedad que estaban también iluminados, ¿no? por el Espíritu Santo para poder llegar a esas conclusiones, muchos casos para que poder revelar, ¿no? Al final estos misterios y estos secretos tan fantásticos y tan celestiales, y nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, volviendo al tema del Sol, la Luna y las estrellas, es muy llamativo como en el tercer día, porque hemos dicho que en el cuarto día es cuando Dios crea Sol, la Luna y las estrellas, ¿vale? Vamos a hacer pull-up, solo un día. El tercer día, sin existir el Sol, la Luna y las estrellas, que las crea el cuarto día, en ese tercer día, Dios crea la vegetación de la tierra. Y ya se crece, se desarrolla y todo eso sin necesidad de un sol. Porque ya había dicho el primer día que se había creado la luz y ya la había separado de la oscuridad, ya había noche y día. Entonces esto es curioso, esto es llamativo y mucha gente también ya me lo habéis preguntado a lo largo de los años y yo no lo puedo explicar. Entonces lo que hago es leer literalmente lo que pone en los textos sagrados, que es pues una visión cercana y al menos lo que podemos saber nosotros a día de hoy. Todo lo demás pues son hipótesis, ¿no? Entonces pues eso es, que hay como una luz aparte del sol. Parece ser que sí, ¿sabes? Que deben de salir luego a la vez, sincronizadas o algo así. Es muy común, me lo habéis dicho también gente, digamos que tenéis otra concepción del mundo, pues solo veis, entendéis el mundo como tierra plana y me lo habéis dicho, ¿no? De sí, porque según no sé qué teoría de tal tío dice que hay una luz además del sol y digo, bueno, yo no es que lo crea esa teoría y que se mueve justo de tal manera, yo no lo sé, porque es ya como entrar a especular. Lo que sí sé es que aquí se nos dice que el primer día se crea la luz, que luego el cuarto día se crean el sol, la luna y las estrellas. Entonces,
En cuanto a eso coincide. Que luego sea como la hipótesis de ese tío que dice que a tal hora o de tal modo, de tal manera o en sincronización, ¿no? Eso pues podemos sacar esas conclusiones por observación. Pero yo hoy, por lo menos en el live, de lo que estoy hablando es de lo que viene en los textos sagrados, ¿vale? No lo que yo pienso de lo que veo o lo que tal o lo que yo me quedo básicamente con lo que me cuenta en esos textos sagrados, y porque lo que yo por fe entiendo que es la verdad nos han precisamente escondido, y por eso pues en la traducción normalmente pues pone firmamento en casi todas las Biblias, ¿no? O al menos a las que yo he tenido acceso, pues dice firmamento, no viene bóveda. Bien, vamos entonces ahora a entrar en el tema, digamos, potente o desconocido, porque creo que todos habéis oído hablar de estas diferentes teorías de los terraplanistas, o de, igual conocemos todos de memoria la teoría de la Tierra bola, ¿no? Del colegio y todo esto como la versión oficial. Conocemos también diferentes como, no sé cómo decirlo, con educación, pero siendo gracioso, pues como idas de ollas, ¿no? Diferentes también, de peña que quiere llamar la atención así en internet o en las redes, o que cuenta diferentes cosas ya no basándose en nada, ¿no? Sino que, bueno, pues los aliens me han dicho, vivimos en la joroba de un dromedario, yo qué sé, me habéis mandado un montón de cosas raras en el tiempo con eso también, y gracias, porque así yo también conozco diferentes versiones y luego precisamente pues las puedo también compartir o exponer. Me reía porque esa pues me resultó divertida, ¿no? Y que se nota que quien ha creado ese contenido y tal pues era un poco pues eso, ¿no? Para ser trending y ya está, porque no te fundamentas en nada, ¿no? O sea, yo respeto igual cada teoría o cada estudio que haga cada uno, investigando lo que sea. Yo aquí no estoy tampoco juzgando opiniones ni haciendo a nadie menos, pero bueno, lo de la teoría quizá de que vivimos en una joroba de un dromedario, sí que lo siento, pero me hace demasiada gracia. Pero bueno, estoy intentando ser humor. Si alguien o si tú crees así, pues no es mi no es mi intención ofenderte, sino bueno, pues que sea a modo de chiste también, para suavizar un poquito más todo esto. Vale, pues vamos a entrar a explicar los 7 cielos, que es esta concepción que nos suena quizá un poco de fondo o no, que sí, que es verdad que eso del 7 es un número que conlleva así como la perfección, como santidad. Es verdad, pero literalmente hay 7 cielos. Entonces vamos a ver cada uno de ellos cómo se llama y todo eso. Además, ya no solo acorde a la tradición de las iglesias ortodoxas orientales, y acorde a la tradición también de los Beta Israel, ¿vale? Que son estos judíos originales, los hebreos originales, que nos cuenta el Kibre Neges, que se fueron de Tierra Santa a Etiopía en la época del rey Salomón, llevándose el Arca de la Alianza, y por eso el Arca de la Alianza está a día de hoy en Etiopía, porque desde aquella época está en Etiopía, ¿no? Y eso aparece en el Kibre Neges, seguramente es un libro también que te suena y que seguramente has oído hablar de él, lo has leído o hasta lo tienes, ¿no? En tu estantería, seguramente. Vale, pues estos Beta Israel, ellos también en su concepción del mundo, en sus textos sagrados, hablan de estos 7 cielos. Hice un directo hablando de un texto Beta Israel, que es el libro de los 2 ángeles, lo tienes también en el canal de YouTube, y en ese mismo texto igual se menciona 2 de los cielos, el 5º y el 7º cielo. Entonces ellos, y en otros textos también, o sea, se menciona, hay como 7 cielos, y viene, ¿no? Pues tal, los 7 cielos, y dices, vale, entonces para ellos también hay 7 cielos. Entonces eso coincide tanto en la tradición que se supone original hebrea judaica sin corromper, porque cuando se fueron el pueblo de Ya se fue con el Arca de la Alianza hasta Etiopía,
En esa época todavía no había como todo este concepto de los rabinos, todos los escritos, que si los Midrash, el no sé qué, no habían escrito todas esas cosas, no había nada de eso, no había interpretaciones, no había tampoco leyes de nuevo que habían impuesto al pueblo, leyes de hombres, como decía nuestro Señor Jesucristo, no la ley de Dios, ¿no? Y el pueblo hebreo, los judíos a día de hoy siguen un montón como de leyes o de cosas que no están en la Biblia, que a ellos les vienen por tradición añadidas porque X rabino en X época dijo, oiga, esto es obligatorio para todo el pueblo, pero no basándose en un texto, no, en plan de, oigan, que es que hemos olvidado esta costumbre que viene en Éxodo, que viene en Deuteronomio, tal. No, sino que ellos de repente, pues bueno, pues por lo que fuera, iban adoptando nuevas tradiciones. Esto lo denunció nuestro Señor y Salvador Jesucristo varias veces en su época, cuando estuvo en la tierra con nosotros, enseñando en las sinagogas, y le venían todos los, como los eruditos, todos los escribas y toda esta gente, ¿no?, que manejaba las leyes, y los poderosos dentro de esa institución humana que ya se había creado y jerarquizado obedeciendo unos poderes, y él ya lo denunciaba. Dice, ustedes, en vez de coger la palabra de Dios, se quedan con la palabra de los hombres y siguen a la de los hombres, y siguen añadiéndole a esa palabra de los hombres mucha más ley imposible de cumplir, cuando ustedes ni siquiera la cumplen, ¿no? Ni esa ni la del Señor. Entonces, es que claro, era muy duro con ellos, porque ellos eran a su vez muy duros con las gentes, ¿no? Entonces, al final es así. Y volviendo a este tema, los Beta Israel tenían ese concepto de los 7 cielos, o sea que nos da una idea de que el pueblo hebreo también tenía ese concepto de los 7 cielos. Y es más, luego os voy a decir los 7 nombres también que se le da en la mística hebrea, aunque ya es más moderna, quizás se cambió el nombre o no, ¿vale? Porque me preguntaréis, bueno, pero ¿y los nombres que dan los Beta Israel de estos cielos, bla, bla, bla? Yo no he encontrado que los Beta Israel le pongan como tal un nombre, sino que es como en el libro de Enoch. En Enoch tampoco se le ponen nombres, es el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo, el cuarto cielo, hasta 7. Ya está. Entonces no hay más. De repente en Enoch te dice, por poner un ejemplo, que no quiero decir que sea exactamente así, pues cuando estaba en el tercer cielo, bla, 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 y luego te cuenta, y me ascendieron al cielo superior, pues tú ya sabes que está en el cuarto cielo. O sea que a veces ni siquiera en Enoch se menciona el nivel del cielo, sino que dice que le ascendieron al siguiente nivel, ¿no? Y da pues ciertas descripciones. Selam, Jesús Alain, Rastafaita, Ejaío y Jeremiah Winchester. Bienvenidos. Pregunta John, ¿viste la réplica del Arca de la Alianza que tiene Trump? Sí, lo vi. Muy buena, John. Lo vi, sí, la vi. Y de hecho, es verdad, tenía que haber hecho algún vídeo o algo hablando de ello, ¿no? Ya sabéis que ellos como que quieren, de alguna manera, estos falsos, o sea, los que se llaman sionistas, que no tienen nada de judíos. O sea, si el pueblo hebreo judío a día de hoy está un poco, digamos, manipulado, pues estos ni siquiera son judíos o hebreos, ¿no? Estos, digamos que ellos son de otra cosa. Lo podríamos hablar también en un directo, pero ellos vienen de otra cosa, ¿no? Ellos vienen de Hazaria, ¿no? Ellos no eran de Tierra Santa ni nada de eso. Tienen unas creencias, pero bueno, ya sabéis que quieren levantar como el templo de Jerusalén, bla, 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 bli, 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 para sus cosas, sus profecías raras y no sé qué y tal. Entonces, pues, claro, ya se hizo el Arca de la Alianza y lo vi. Muy buena, John. Pues, vale, volviendo a esto de los 7 cielos. ¿Cuál es el primer nivel de esos 7 cielos? Vamos a empezar desde arriba hasta abajo, porque en la tradición etíope se enseña
y se aprende y se explica así, desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo. El primer nivel del cielo, o el más alto de todos, se llama Aryam o Serha Aryam, o también en algunos casos se le puede llamar Semaye Semayat. Entonces, este Serha Aryam lo podríamos traducir algo así como el salón de las alturas, porque el Aryam lo podríamos igual como traducir, si lo tenemos que traducir de alguna manera, porque yo realmente no lo traduciría, pero sería alturas, porque es como lo más alto de todo el cielo, ¿no? Me lo podríamos, si queréis, traducir así, pero lo suyo es simplemente, pues, llamarle por su nombre, el Aryam. De hecho, os sonará aquello de Hosana en el cielo. Pues cuando en la Biblia etíope leemos ese Hosana en el cielo, ese Hosana en el cielo, dicen Hosana be'aream, Hosana en el Aream. No utilizan la palabra cielo, que es Semai, utilizan Aream. Hosana be'aream. Entonces, ahí están indicando ese nombre o ese nivel de este cielo, ¿no? Que sería la parte más elevada de todas. Y el otro de los nombres, como os había dicho, es Semaye Semayat, que quiere decir literalmente el cielo de los cielos. O sea, es como el cielísimo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esto es como si fuera así, o sea, es que nosotros en castellano no lo traducimos como así, ¿no? Pero sería eso, como el cielísimo, ¿no? El cielo de los cielos, tal cual. Nosotros lo traducimos así en castellano, pero lo tenemos que entender eso como, wow, el cielísimo, ¿no? El más cielo de todos, el cielo de los cielos. Y nadie conoce sus límites excepto Dios, ¿no? Es el último nivel de los 7 cielos, contándolos desde arriba hasta abajo. Y este cielo representa a su vez a la Santa Virgen María. Fijaos, de hecho, además, el parecido del nombre en Gid. María es Mariam. Y el nombre de este cielo es Aream. Entonces, igual, en Gid se forman unos sustantivos que se prefijan con la M delante para indicar como algo que hay en un sitio. Entonces, como Mariam está en el Ariam, por etimología, María está en el Ariam. O sea que también nos coincide, ¿no? Descomponiendo la palabra Mariam, Ma y Aream, pues fijaos, es curiosísimo, ¿no? Como que María está en el cielo también, en ese cielo, en el Ariam. Y la representa, ¿no? Y se alegoriza así muchas veces, pues en poemas, en cánticos de estos, en salmos, etcétera. Y viene, de hecho, pues mencionado, pues por poneros un par de ejemplos, que tengáis vosotros también acceso a ello, pero no creo que venga Ariam en vuestras Biblias, ¿vale? En lo que sería el Mezmur 70, versículo 19, que coincide, o sea, el Mezmur es el nombre de Salmo, pero en Gid. Entonces, llevo como una cuenta porque no coinciden, llevan una partición diferente. Entonces, esta cita que os voy a leer corresponde en la Biblia etíope al Mezmur 70:19 y en nuestras Biblias al Salmos 71:19. Justo es el salmo siguiente, ¿vale? Pero es el mismo. Y yo lo he traducido, ¿vale? Entonces dice, oh Señor, has hecho grandezas hasta el Aream. Seguramente en tu versión de la Biblia, no lo sé, si quieres y la tienes a mano, échale un vistazo y me lo escribes en el chat como viene. Pero seguramente te venga algo así como, oh Señor, has hecho grandezas hasta las alturas o hasta el cielo. Y que no se la hayan jugado y hayan dicho, bueno, pues listo. También aparece, de nuevo, por citaros otro ejemplo, este Aream aparece también en el Mezmur 112, versículo 5. Y a vosotros, y a mí también, claro, en las Biblias normales, en estas Biblias que tenemos nosotros en castellano, esta cita aparece en Salmos
113, 5. O sea, fijaos, en Gid es 112, 5 y en nuestras Biblias es 113, 5. ¿Vale? Entonces, sería justo como el siguiente. ¿Y qué dice este Mezmur 112, 5 o en nuestros salmos 113, 5? Dice que se sienta en el Ariam y ve lo que está ahí abajo. Y se está refiriendo a Dios. Porque Dios está sentado ahí. De hecho, a veces se dice que la Virgen es el trono de Dios, como poema, ¿no? También de alguna manera, y porque María está también en el Ariam, ¿no? Con Dios. Vale, pues este sería el primer nivel del cielo, de los 7 cielos, la parte más alta, el Ariam. Ahí es donde pues solo está Dios, está la Virgen, es el sitio como más elevado, pueden ir ángeles o pueden ir siempre pues por mandato de Dios, ¿no? Esto lo explicaré en el directo de la semana que viene, que ya además como vamos a manejar estos nombres de los niveles del cielo, cuando diga qué ángeles viven en cada nivel, ya os va a sonar a todos, de pues en el Ariam X ángel, o en tal sitio hay X ángel, porque hay diferentes como tipos, razas de ángeles, por entenderlo de alguna manera, y luego además tienen una diferente jerarquía con ciertos jefes y ciertas tribus, y se organizan y viven en esos niveles de esos cielos. Lo que pasa es que hay en ciertos niveles que se hacen ciertas cosas y en otros niveles pues otras cosas, pero vamos a explicar esto, ¿vale? Para seguir. En el segundo cielo, empezando por arriba, o sea, justo debajo del Ariam, tenemos el Membere Sibhat. Este Membere Sibhat también se conoce como Membere Mengist o solo como Mengist. Y también se le llama Giel. Y este segundo nivel, este Membere Sibhat, ¿qué significa? Pues Membere Sibhat significa trono de alabanza. O el otro de los nombres, que es Membere Mengist, quiere decir el trono del reino. El otro de los nombres, otro de sus nombres es solo Mengist, que quiere decir el reino, y el otro de los nombres es Giel, que es simplemente un nombre que nos aparece en un texto, pero que bueno, yo de alguna manera lo podría relacionar, pero esto ya es por etimología, no es que lo expliquen en ningún texto, con Gelgel o Galgal. Los Galgalim son un tipo de ángel, las ruedas, los tronos, ¿vale? Y ellos están muy relacionados con el trono, porque, fijaos, estos ángeles se llaman tronos, y esto es el trono de alabanza. Entonces hay varios de estos ángeles que se encargan de portar y de llevar y acompañar ese trono. Siempre cuando se mueve Dios, Dios se mueve en su trono acompañado de unos ángeles también que le llevan en ese trono. Y hay unos ángeles, que esto lo explicaremos en el próximo live, que se llaman así, se llaman tronos, y en la descripción son como ruedas llenas de ojos y con alas, como 4 ruedas entrelazadas entre sí, ¿no? Todo llena de ojos, cubiertas de ojos y con alas. Pues eso de algún modo, pues como que portan, ¿no? Ellos pues como que portan cosas y lo que sea y sirven pues como de trono, de ahí su nombre. Entonces está relacionado este nombre y este tipo de ángel están relacionados con la etimología de este nombre que decíamos también, de este Membere Sibhat, que también se aparece en un texto como Giel, por aquello de GL, que esa raíz en hebreo pues quiere decir rueda, ¿no? Entonces pues de ahí nos vendría precisamente también ese nombre por extensión. Y este, como hemos dicho, es el segundo cielo. Ese es el cielo donde Dios se revela, el lugar sagrado para la gloria de su trono, donde los ángeles se inclinan y se complacen ante él y donde se juzga el alma de los muertos. Si os acordáis, en el live que hice hablando de el libro de los 2 ángeles, se habla justo de ese juicio. Y acordaos que cuando explicaba justo el momento de ese juicio, si te lo perdiste lo tienes en el canal de YouTube, cuando acabe este directo ve corriendo a verlo porque está muy relacionado con esto,
estaba Dios en su trono. Entonces, fijaos, ¿no? Que al final vamos cogiendo de todos estos diferentes textos y todo coincide. Todo coincide. Cuando es la palabra de Dios, las cosas no están en discrepancia, sino en concordancia, ¿no? Por eso es un libro tan increíble y que lo estudies como lo estudies. Hay un montón de informáticos a día de hoy buscando patrones numéricos y siguen flipando. Y eso que están utilizando Biblias corruptas, ¿no? O sea, que si ya accedieran a la original, pues wow. Les explotaría el ordenador al igual, ¿no? No podría ni procesar eso. Vale, pues este segundo nivel, claro, obviamente también viven un montón de ángeles, así diferentes y tal, y lo explicaremos eso en el siguiente live que hagamos. Y claro, os decía que este nombre de Gielguiel parece que deriva del hebreo galgal, que significa rueda, y por eso que habréis oído la expresión esta del carro del Señor, que aparece también a veces así, ese carro del Señor. Fijaos, formados por ruedas, que son como esos ángeles, ¿no? Que normalmente los hemos conocido nosotros aquí en Occidente y tal, en castellano, como tronos. Los tronos, pero bueno, también se les llaman, pues eso, ruedas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues por eso se llama también así a este nivel del cielo, ese trono de alabanza, que también pues se le llama Gielguiel. De hecho, ese texto nos dice, en el principio, nuestro Dios creó el cielo que es llamado Gielguiel, y este cielo es su trono. Este cielo lo creó de hielo blanco. Esto es de un texto Gid que se llama El libro de los misterios de los cielos y la tierra. Entonces, pues nos explica varias cosas, ¿no? Y nos cuenta, pues eso, cómo se creó cada cielo, de qué cosa y tal, y cuáles son sus nombres. Si te interesa más este tema en profundidad, en concreto, y te gustaría que hiciera como un vídeo solo centrado y explicando lo que se sepa de los 7 cielos, lo que sea, dímelo y pues al igual me lo apunto para el futuro y lo hacemos. Voy a aprovechar para parar y saludar a la peña antes de seguir con los niveles del cielo. Selam, Kakurri, Selam, Michael92, Selam, Slavic Dread, Selam, Centi Revista, Selam, Tatanka, Jotanka, Selam, Hendrix, Selam, Dani Sam4M, Selam, Huertra y Selam, Yeye Omega. Bienvenidos, bienvenidas todos al live. Damos gracias de ver que os conectáis tanta gente interesado por estos temas. Y vale, pues hemos visto el primer nivel del cielo, ese Ariam. Luego hemos visto el segundo nivel del cielo, ese Member Sibhat o trono de alabanza. Y vamos a ir al tercer nivel. ¿Cuál es este nivel? Es el Semai Widut. El Semai Widut, o que podríamos traducir como cielo estable, aunque me gusta más que lo llamemos por su propio nombre. Ese Semai Widut es el trono llevados por criaturas vivientes con muchos ojos. De eso que justo os estaba hablando ahora, ¿no? De como el trono de Dios. Entonces fijaos que es que todo está muy relacionado un nivel con el otro nivel, sobre todo estos niveles altos que son de Dios, porque Dios tiene su presencia donde quiere. Básicamente, por eso en ese segundo nivel que hemos hablado antes, es donde decía que Dios se revela, porque fijaos que cuando lo viene en varias partes, ¿no? Que nos dice que la tierra es como el suelo de su trono, ¿no? Entonces ahí es donde vemos que está relacionado también con la escalera de Jacob. Esa escalera de Jacob que se ve es la escalera de ascenso al cielo y también por extensión a ese trono, a ese segundo nivel del cielo, ¿no? Ese Member Sibat. Vale, pues en este tercer nivel, ese Semai Widut es el trono llevado por las criaturas angelicales que portan a Dios, ¿no? Y es la descripción de la visión, básicamente. El profeta Ezequiel menciona este trono llevado por 4 seres vivientes.
Y estos seres, aparte de otros ángeles, viven en este cielo. Y alrededor del trono de este trono de Dios hay 24 tronos, y en esos tronos están sentados 24 ancianos también, ¿no? Vestidos con vestiduras blancas y con coronas de oro en las cabezas. En el siguiente nivel del cielo, justo un nivel por debajo de ese Semai Widut, tenemos el o la y Jerusalén Semayawit. ¿Qué es esto? Es la Jerusalén celestial, ¿vale? Que se menciona... Perdonadme, voy a echar un traguito de agua. Es la Jerusalén celestial que se menciona tanto en los textos sagrados. Esta y Jerusalén Semayawit es, como hemos dicho, el cuarto cielo, y en este cielo se nos cuenta que se encuentra el altar de fuego, el arca de fuego, los 7 mares, y además podemos interpretar este Jerusalén como Iyor Selam, siendo aparte el Iyor digamos el nombre de uno de los cielos. Además, podemos interpretar también ese Jerusalén como Irieyu Selam, que quiere decir ellos ven o verán la paz. Irieyu Selam, ellos ven o verán la paz. Y es, aunque no me gusta utilizar esto de paz, pero para que lo entendáis, ¿no? El Selam. ¿Y por qué ellos ven el Selam? Porque es justamente la profecía, ¿no? Que es el sitio donde luego vamos a estar en los cielos, ¿no? En esa Jerusalén celestial. Por eso, descomponiéndolo en Giz, sería esa etimología, ¿vale? Para realmente... Este otro sentido que os decía de Yorseram es dentro del mundo hebreo, porque ellos pues llaman también Iyor a uno de estos cielos. Y igualmente, en el nivel de por debajo tenemos, que coincide aquí, como os decía, que no, también en hebreo ellos lo llaman Iyor, pues aquí tenemos el nivel de Iyor. También en Giz. El Iyor en Giz es uno de los 3 cielos que forman lo que se conoce como el mundo de los ángeles, ¿vale? El Alem Melaikt quiere decir el mundo de los ángeles, literalmente. Y está formado por 3 niveles del cielo. Los 3 niveles más bajos del cielo, el nivel 5, el nivel 6 y el nivel 7, justo son los 3 que se llaman, pues eso, como el mundo de los ángeles, ¿no? Porque es realmente donde está la gran mayoría de ángeles y donde desarrollan su actividad. Y bueno, pues porque se le da al final ese nombre. Y se nos cuenta que hay un montón de ángeles en este Iyor, y además también aparece, pero no tengo aquí la cita de qué texto es, vaya, se me ha olvidado incluirlo, pero de un texto Giz, ¿no? Que nos dice Cedibe Iyor Memberu, ¿vale? Pues sobre el Iyor está su trono, fijaos, ¿no? Que el trono de Dios está como por encima del Iyor, ¿no? Que es uno de estos 3 mundos angelicales, como decíamos, pero no entendiéndolo como planetas o algo de eso con esto de mundos, sino que son 3 niveles del cielo, ¿vale? Justo debajo del Iyor tendríamos el cielo que se llama Ramá. El Ramá es uno de los, también de los 3 cielos de los ángeles, y aquí es donde también
tienen un montón de actividad estos ángeles, ¿vale? Donde se encuentran, donde realizan un montón de acciones, etcétera. Y se nos cuenta en el libro de los misterios de los cielos y la tierra, se nos dice: y el tercer cielo fue creado de fuego y lo llamó Rama y lo santificó. Aquí justo nos dice el tercer cielo y no el sexto, porque en ese texto habla de los cielos. Es un poco complicado ese texto porque habla de los cielos en el orden en el que fueron creados, ¿vale? Por si de repente alguno echáis un ojo y luego me consultáis y me decís: Alejo, tengo el libro del misterio de los cielos y la tierra y los órdenes son diferentes. Fíjate, cuando viene la descripción, está diciendo en el orden en el que todo fue creado. Entonces él habla de los cielos en cuanto a primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, en cuanto al orden en el que fueron creados, no de abajo arriba ni de arriba abajo, ¿vale? Esto es un hecho importante que a mí un montón de años me tenía confundido hasta que me fijé bien y sobre todo lo leí en Guiz y dices: vale, claro, está hablando de los cielos, pero en el orden en el que fueron creados. Bueno, pues simplemente sabemos también que fue creado de fuego y que se llama Rama y que forma parte de uno de los tres, esos tres niveles del cielo, los tres más bajos, el quinto, sexto y séptimo, y que se llaman esos tres juntos mundo de los ángeles. ¿Y cuál sería el séptimo cielo? O el último nivel, el más bajo de todos, o el primero, entendiéndolo como el más cercano a lo que sería la tierra, ¿no? Se llama Hierer o Hierar. Encontraros esas dos versiones, ¿vale? Este Hierer o este Hierar es el nivel más bajo del cielo y nos cuenta el libro de los misterios de los cielos y la tierra, que fue creado a partir de la niebla o neblina, ¿no? Y que Dios le puso este nombre, Hierar. Y pues bueno, estos son todos los cielos, ¿no? Entonces se supone que nosotros vivimos en la tierra. Después de esa tierra hay ese tefer, esa bóveda, y una vez que tú sales de esa bóveda, que Enoc explicó en sus viajes, que eran los ángeles los que abrían con puerta en esa bóveda para poder subir, ¿no? Que se abría con puertas y entonces que solo ellos son los que la pueden abrir, esas compuertas. De hecho, si te fijas en los pasajes del Génesis en los que se habla del diluvio, se habla de que y se abrieron las compuertas de la bóveda en Gizno y se derramaron las aguas de arriba, tal cual, ¿no? Y por eso no tuvo que ver con ninguna lluvia que haya habido luego, porque se abrieron las compuertas de esa bóveda y cayó agua de arriba. Aparte que también nos cuentan en ese relato que brotó agua por debajo de la tierra, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que por fuera luego hay todo agua y por debajo de la tierra lo que tendríamos sería el Seol. Debajo de ese Seol, que tendríamos de nuevo, pues como las tinieblas, ¿no? Aquí tendríamos ese concepto de las tinieblas también, que hemos dicho que íbamos a hablar un poco de ello, ¿no? Ese Seol y esas tinieblas, que ya es como el mal. Fijaos como en todas las culturas es como que debajo de la tierra está eso, como el infierno, ¿no? Y por debajo de eso, tinieblas, como las tinieblas, ¿no? ¡Wow! Claro, las tinieblas, pero las tinieblas de la profundidad, ¿no? Las tinieblas de afuera, que se dice en algunos en algunos textos sagrados también. Esas tinieblas de afuera, cuidado, porque se nos habla de que es el lugar de castigo de muchos de estos ángeles que se rebelaron contra el Señor, y es también donde se cuenta en el Evangelio que se arrojará a todos aquellos que no tengan fe en Cristo, ¿no? A las tinieblas de afuera. Entonces, wow, esto está fuera, se entiende,
de lo que es el concepto de la tierra, ¿no? Por eso decíamos que como que está el infierno y tal, y luego están las tinieblas de afuera, que en muchos casos, también traduciéndolo como literalmente el guide, serían las tinieblas de afuera o las tinieblas como de... igual, ¿no? Como de la frontera límite, o sea, te están diciendo que como que ya después de eso no hay absolutamente nada, ¿no? Es como lo que está al final de todo, y pues de estas cosas no se puede hablar mucho más. El concepto del Seol podríamos igual hacer un directo si queréis, como explicándolo, porque tiene tela, es profundo, y para entenderlo bien y explicarlo bien hay que estar un rato, si no se mezclan muchos conceptos y se puede llegar a confundir. Pero de las tinieblas de afuera poco más sabemos que lo que se nos cuenta, ¿no? Que están afuera, que es un sitio de castigo que no mola nada, y que allí no vas a estar con Dios, básicamente. Allí eres como olvidado en un plano aparte de todo y ya está. Es como que hay castigo y punto, no hay nada más. Voy a aprovechar para saludar a los que os habéis unido ahora. Hendrik Valenzuela, Selam, ¿cómo estás? Yona, bienvenida. Selam, gracias por conectarte. Jamaik, un saludo, hermano, muchísimas gracias. Qué bueno verte por aquí. Y Selam, si que es tecno, bienvenido o bienvenida. Vale, pues como resumen un poco de esto, pues os contaba eso, ¿no? Que está la Tierra, está esa bóveda, y fuera de esa bóveda están esos 7 niveles del cielo, que ahora vamos a ir diciendo al revés, ¿no? De abajo a arriba. Entonces, en la parte más baja encontramos el hierar. Luego, justo arriba tenemos el Rama, luego tenemos el Iyor, luego tenemos la Jerusalén Semayawit, luego tenemos el Semaywidut, luego tenemos el Membere Sivat, y luego tenemos el Ariam, ¿vale? Esto no quería deciroslo desordenados ni equivocarme para que esté todo guay. Y esos serían los 7 cielos. Curiosamente, como os decía, no coinciden en nombre y tal, pero en el mundo hebreo, o según el Talmud, ¿vale? Porque esto es según el Talmud, es lo que os decía, que el mundo hebreo original, la cultura de los Beta Israel, que se conservó, y varios escritos en Giz y todo esto, de cuando se fueron justo de Tierra Santa a Etiopía con el Arca de la Alianza, etcétera. Pues ellos, yo por lo menos en los textos que he leído de los Beta Israel, que no se han conservado muchos, desgraciadamente, porque han sido muy perseguidos, etcétera, se habla de que hay 7 cielos, pero como os he dicho, no vienen los nombres como tal, ¿no? Dice el primer cielo, el cuarto cielo, el quinto cielo, del que hablen, no le ponen un nombre. Pero según el Talmud, hay también 7 cielos. Y los nombres que nos dan en el Talmud es Bilón, Raquia, fijaos, que os decía como que hablan de la bóveda esta que os dije al principio, que es Tefer en Giz, Raquia en hebreo y Requia en arameo, pues justo, fijaos, en el Talmud, para ellos es un nivel del cielo, ¿no? Esa bóveda, o han llamado así ese cielo, tal cual, ¿no? Entonces, bueno, pues ese sería otro de sus cielos, ¿no? Volviendo a resumir, en el Talmud hay 7 cielos: el Bilón, el Raquia, el Sehakim, el Zebul, el Marón y el Mahón. Pues estos serían los 7 cielos que nos viene acorde a lo que nos cuenta el Talmud. Y según el Islam también tenemos 7 cielos. Para el Islam tienen el Raquia, tienen el Araklun, tienen también el tercer cielo, que es Kaidun, el cuarto cielo, que es Mauna, el quinto cielo, que es Día, como el día, ¿no? Pues Día.
el sexto cielo, que es Daqua, y el séptimo cielo, que se llama Arriba. Arriba. ¿Vale? Entonces, curioso, ¿no? Esa cábala fonética, ¿no? Ese arriba, ¿vale? Pues perfecto. Eso también coincide con el GIF, justo la letra Ayin, la letra R y la letra B, que es como tiene que ver con ascender, con cosas que suben para arriba, etcétera, y demás, ¿no? Y bueno, pues es gracioso. Pues esto era el directo que quería haceros, estos 7 cielos y esta cosmología etíope. Entonces, muchísimas gracias a todos y a todas por haberos conectado y por apoyar. Lo dicho, si no nos sigues en YouTube, no sé qué haces que no sigues, y si te interesan estos temas, en Patreon comparto bastante más contenido, y de ahora en adelante, los meses siguientes, voy a ir compartiendo contenido exclusivo que solo va a estar ahí. Algunos será de pago, pero que son $2, $3, o sea, tirado. Y otro contenido es gratuito, así que igual síguenos en Patreon, o si te interesan estos temas, estamos también en Telegram con Soldados de Cristo, donde compartimos todos los días la lectura o las lecturas de los textos sagrados acorde a la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo, y también en el canal directamente de Ethiopic Online, pues donde compartimos este tipo de fricadas, ¿no? De cosas que sé que te interesan, así que síguenos ahí. Selam, Rucha Culture, bienvenida, gracias por conectarte, aunque estoy ya justo para desconectarme del directo. Así que lo dicho, bendiciones, muchísimas gracias a todos, os mando todo mi amor, y que Ifiabejer os bendiga con abundancia. Nos vemos en el próximo vídeo, directo, o en el próximo baile. Selam, selam.